¿Y si te dijera que las escenas más inquietantes del Apocalipsis podrían estar desarrollándose ante tus propios ojos? Durante siglos, Apocalipsis capítulo 17 ha guardado uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Una mujer vestida de púrpura, una bestia escarlata, 7 reyes y uno más, el octavo. Un poder que fue, que no es, pero volverá. ¿Quién es ese octavo rey? ¿Qué representa realmente la gran ramera? Estamos hablando de símbolos, de sistemas o de realidades muy concretas que están tomando forma hoy mismo. Hoy no venimos a sembrar temor, sino discernimiento. Vamos directamente a la palabra, verso por verso, para entender lo que Dios quiso revelar a través de estas visiones. Y tal vez lo que descubramos te haga ver la historia y tu fe con nuevos ojos. Quédate hasta el final. Y si algo en tu interior arde con estas preguntas, considera suscribirte y compartir este mensaje, porque no hay mayor urgencia que conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Apocalipsis 17. Una visión impactante. Para comenzar nuestra investigación, es esencial que escuchemos atentamente las propias palabras del apóstol Juan. Abran sus Biblias, si las tienen, o simplemente escuchen con el corazón abierto, mientras leemos los primeros versículos de Apocalipsis, capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran ACOMBRO. Imaginen la escena. Juan transportado en el espíritu a un desierto árido, pero paradójicamente ve a esta mujer sentada sobre muchas aguas. Contempla una figura femenina deslumbrante, vestida con los colores de la realeza y la riqueza, púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano, un cáliz de oro que debería simbolizar lo sagrado, pero que en realidad rebosa de abominaciones. En su frente, un nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y lo más escalofriante, está ebria, embriagada, no con vino, sino con la sangre de los santos, de aquellos que dieron su vida por Jesús. Y Juan, el apóstol amado, el que había presenciado la transfiguración, el que había visto a Cristo resucitado, el que ya había recibido visiones celestiales de batallas cósmicas y el juicio final, Juan, ante esta visión, queda asombrado con gran asombro. Esto nos plantea preguntas cruciales, preguntas que serán la guía de nuestro estudio. Primero, ¿quién es esta mujer enigmática? ¿Qué representa esta gran ramera, esta Babilonia la Grande? Segundo, ¿qué simboliza la bestia escarlata sobre la que cabalga, con sus 7 cabezas y 10 cuernos,
cubierta de nombres blasfemos. Y tercero, quizás la pregunta más intrigante: ¿por qué Juan, que ya había visto tantas maravillas y horrores, se asombra tanto ante esta visión en particular? ¿Qué había en esta escena que lo dejó tan profundamente impactado? Si ya había visto al dragón, a Satanás mismo, ser arrojado del cielo, ¿qué tenía esta mujer y esta bestia que lo dejó sin aliento? Piénsenlo. Si ustedes visitaran un castillo medieval por primera vez, quedarían maravillados. El segundo, el tercero, quizás el 15º, ya no les causaría la misma impresión. Juan ya había visto mucho. Algo aquí era excepcionalmente significativo, terriblemente revelador. Estas son las preguntas que buscaremos responder, no con meras opiniones, sino con la sólida base de la palabra de Dios y la historia. La clave hermenéutica, el poder del contexto. Para descifrar estos símbolos tan potentes, no podemos simplemente tomar nuestras ideas del siglo XXI y proyectarlas sobre un texto de hace casi 2000 años. Hacerlo sería como intentar leer un mapa antiguo con las coordenadas de un GPS moderno. Nos perderíamos irremisiblemente. La Biblia no es un libro de horóscopos donde cualquier frase se ajusta a nuestra situación personal. Tampoco es una colección de canciones de amor donde cualquier melodía cuenta nuestra historia cuando estamos melancólicos. No, la Biblia, y especialmente el Apocalipsis, está profundamente arraigada en un contexto histórico, cultural y literario específico. Si ignoramos ese contexto, corremos el riesgo de convertir sus profundas verdades en meras invenciones, en caricaturas de lo que realmente significan. Permítanme darles un ejemplo sencillo de mi propia experiencia, como mencioné en otra ocasión. Hace un tiempo, viajé a Belém do Pará, en el norte de Brasil. Allí, por primera vez, probé algo llamado o tacacá. Antes de ese viaje, lo único que sabía del tacacá era por una canción popular brasileña, pero no tenía idea de qué era realmente, sus ingredientes, su sabor, su significado cultural. Hablo el mismo idioma que la gente de Pará, vivo en la misma época, en el mismo país, y aún así no sabía qué era el tacacá. Solo cuando estuve allí, cuando me lo explicaron, cuando lo probé, entendí. Si esto sucede con algo tan simple como una comida regional en nuestra propia época, ¿cuánto más cuidadosos debemos ser con los símbolos de un libro escrito hace milenios en una cultura tan diferente a la nuestra? Si no entendemos el lenguaje simbólico de Juan, su tacacá espiritual, por así decirlo, podríamos interpretar a la mujer sobre la bestia como cualquier cosa. Una estrella de cine en un desfile de carnaval, el internet en manos equivocadas, un político contemporáneo como Donald Trump o Vladimir Putin, o incluso una nación como China. Podríamos darle 1000 interpretaciones y todas serían, o mejor dicho, ninguna sería realmente válida si no se basa en el propio lenguaje de la Biblia. Por lo tanto, nuestro método será mirar la Biblia con la Biblia, dejar que las Escrituras se interpreten a sí mismas, buscando cómo estos símbolos se usaban en el Antiguo Testamento y en el mundo de Juan. Este es el camino hacia una comprensión sólida y fiel. Ampliando el panorama, Apocalipsis 12 y 13. Para entender la impactante visión de Apocalipsis, capítulo 17, debemos retroceder un poco a los capítulos 12 y 13. Estos capítulos no son aislados, forman una narrativa continua que sienta las bases para lo que Juan ve después. Piensen en ello como una gran saga cósmica.
En Apocalipsis, capítulo 12, pone de Persi, Juan ve una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, símbolo del pueblo fiel de Dios a lo largo de la historia, Israel, y luego la Iglesia, está embarazada y a punto de dar a luz a un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones. Pero aparece otra señal, un enorme dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, que no es otro que Satanás, la serpiente antigua. Este dragón se para frente a la mujer, listo para devorar a su hijo tan pronto como nazca. El niño nace y es arrebatado para Dios y para su trono, una clara referencia a la ascensión de Cristo. Entonces, estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. El dragón es derrotado y arrojado a la tierra, lleno de gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Una vez en la tierra, el dragón persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer se le dan 2 alas de gran águila, para que vuele al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde es sustentada por 1260 días, un período profético clave, lejos de la vista del dragón. Frustrado por no poder destruir a la mujer en el desierto, el dragón se enfurece y, como leemos en Apocalipsis, capítulo 13, se para sobre la arena del mar. Y de ese mar turbulento, Juan ve subir una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león. A esta bestia, el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Esta primera bestia representa un poder político religioso que persigue a los santos y blasfema contra Dios. Pero la escena no termina ahí. Luego, Juan ve surgir otra bestia, esta vez de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia. Es esta segunda bestia la que impone la famosa marca de la bestia. Ahora, presten atención a este punto crucial. En Apocalipsis, capítulo 12, la mujer fiel huye al desierto para ser protegida. El dragón, entonces, envía a la bestia del mar tras ella. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué sucedió en ese desierto? ¿Logró la bestia alcanzar a la mujer? ¿Cómo terminó esa persecución? El Apocalipsis guarda silencio sobre el resultado inmediato hasta que llegamos al capítulo 17. Allí, el ángel lleva a Juan de nuevo al desierto, y lo que ve es una mujer, sí, pero una mujer muy diferente a la que estaba vestida de sol. Esta mujer está vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los santos, montada sobre la misma bestia que la perseguía. Algo terrible ha sucedido en el desierto. Una parte del pueblo de Dios, o una entidad que clama serlo, ha claudicado, ha hecho un pacto impío, ha apostatado y se ha unido al poder perseguidor. Esta es la tragedia que asombra a Juan. La perseguida ahora cabalga con el perseguidor. La esposa se ha convertido en ramera. Esta conexión entre los capítulos es vital para entender la identidad de la mujer y la bestia en Apocalipsis 17. Descifrando a la bestia, monstruo o imperio. Ahora, centrémonos en esta figura aterradora, la bestia. Cuando escuchamos la palabra bestia en nuestro idioma moderno, podríamos pensar en alguien torpe o incluso tonto. Pero en el contexto bíblico, la palabra griega,
Torion TTCIT, Fo, ID, Nai, o su equivalente hebreo, Jo y Ya, Fu, no significa eso en absoluto. Se refiere a una fiera, un monstruo, un animal salvaje y peligroso. A lo largo de toda la Sagrada Escritura, una bestia o un monstruo feroz, en un contexto profético o apocalíptico, consistentemente simboliza un poder imperial, un reino terrenal, utilizado por Satanás para oprimir y atacar al pueblo de Dios. No estamos hablando de una supercomputadora, ni de un código de barras, ni del Internet, ni siquiera de una organización internacional específica por sí misma. La bestia, en la profecía bíblica, es un imperio, una estructura de poder humano que se opone a Dios y a sus fieles. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, de Dios habla del sufrimiento de su pueblo, Israel, que fue esparcido y se convirtió en pasto para todas las fieras del campo. Ezequiel, capítulo 34, versículo 5. Estas fieras o bestias salvajes eran las naciones paganas, los imperios que oprimían a Israel. Dios luego promete, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras malignas, y habitarán en el desierto con seguridad. De Ezequiel, capítulo 34, versículo 25. Aquí quitar las fieras significa liberar a su pueblo del yugo de los imperios opresores. En el libro de Isaías, capítulo 11, Emenegino, versículo 11, el Señor promete rescatar a su pueblo de Asiria, de Egipto, de Sinar, Babilonia, todos ellos imperios que en su momento fueron bestias devoradoras para Israel. De manera similar, en Miqueas, capítulo 7, versículo 12, se mencionan estos mismos imperios como puntos desde los cuales el pueblo de Dios regresaría. La conexión es clara, las bestias son imperios hostiles, y detrás de estos imperios, moviendo los hilos, está el dragón, Satanás, usando estas estructuras de poder para sus propios fines destructivos. El Apocalipsis nos muestra que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos recibe su poder, su trono y su autoridad directamente del dragón. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2 EPT, es, por tanto, el instrumento terrenal del poder satánico. Las 7 cabezas y los dragones policéfalos de la antigüedad. Si la bestia en su totalidad representa un poder imperial o una sucesión de ellos, ¿qué simbolizan entonces sus distintivas y prominentes 7 cabezas? Para desentrañar este misterio, debemos recurrir nuevamente al lenguaje simbólico de la propia Biblia y al contexto cultural del mundo antiguo en el que Juan escribió. En el lenguaje bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la cabeza en hebreo ros y en griego kefalón, fi, ol, fa, fi, ti, a menudo simboliza no solo la parte física del cuerpo, sino también un rey, un monarca, un líder, un gobernante, o el centro de poder y autoridad de un reino o una entidad. Es el origen de la dirección y el control. Por ejemplo, en el Salmo 74, versículos 13 y 14, que ya hemos citado, el salmista alaba a Dios diciendo: «Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán». Aquí, las cabezas de los monstruos y del Leviatán, que representan a Egipto y su faraón,
simbolizan el liderazgo y el poderío militar del imperio opresor que Dios destruyó. Quebrantar la cabeza es aniquilar la autoridad y la capacidad de dañar. En Habacuc, capítulo 3, versículo 13, leemos una súplica profética: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello. De nuevo, la cabeza de la casa del impío es el líder o el poder gobernante de la entidad malvada, cuyo juicio es total. Incluso desde el protoevangelio de Génesis, capítulo 3, versículo 15, la promesa mesiánica incluye que la simiente de la mujer te herirá a la serpiente en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Herir la cabeza de la serpiente es infligirle una derrota decisiva y mortal a Satanás, el cabecilla de la rebelión. En un sentido más general, Isaías, capítulo 9, versículo 15, dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Aquí, la cabeza representa la autoridad y la dignidad, en contraste con la falsedad y la bajeza. En Efesios, capítulo 5, versículo 23, versículo 20, vida para el cuerpo. Por lo tanto, las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 deben entenderse como los poderes gobernantes, los reyes o más probablemente las manifestaciones sucesivas y distintas de ese poder imperial que se opone a Dios y a su pueblo. Son las diferentes formas o fases históricas a través de las cuales este espíritu de la bestia se ha manifestado. Ahora, es absolutamente fascinante notar que la imagen de una serpiente o dragón de 7 cabezas no era una invención exclusiva de Juan o de la tradición bíblica. En el antiguo cercano Oriente, esta era una imagen arquetípica recurrente para simbolizar fuerzas caóticas primordiales, poderes hostiles a los dioses y al orden cósmico, y a menudo enemigos formidables. Los arqueólogos han descubierto sellos cilíndricos y relieves en Siria, Ugarit y Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, que representan a dioses heroicos como Baal o Ninurta luchando y venciendo a monstruos marinos de múltiples cabezas, a veces específicamente 7, como el monstruo Lotán similar al Leviatán bíblico. En la mitología griega, tenemos la famosa Hidra de Lerna, una serpiente acuática con numerosas cabezas, generalmente 9, pero la idea de multiplicidad es la clave que cuando una era cortada, 2 más crecían en su lugar, simbolizando un mal persistente y difícil de erradicar. ¿Significa esto que la Biblia simplemente está copiando o tomando prestadas estas mitologías paganas? De ninguna manera. Esta es una mala interpretación del fenómeno de los paralelos culturales. Más bien, la Biblia, bajo la inspiración divina, toma estas imágenes culturales conocidas y profundamente arraigadas en la psique colectiva de la época y las corrige, las desmitifica, las reinterpreta a la luz de la verdad revelada. Les quita su carácter puramente mitológico y las ancla en la historia y en la realidad del conflicto espiritual. Lo que en las culturas paganas eran luchas entre dioses caprichosos, en la Biblia se convierte en la lucha entre el Dios único y verdadero y las fuerzas organizadas del mal, lideradas por Satanás, que utilizan imperios históricos concretos
como sus instrumentos. El Apocalipsis, entonces, no está inventando un simbolismo completamente nuevo y oscuro, sino que está utilizando un lenguaje visual que sus primeros lectores, inmersos en esa cultura del Mediterráneo oriental, podrían reconocer instantáneamente. Pero Juan le da a este simbolismo un significado teológico preciso y revelador, mostrando que detrás de los dragones y bestias de la historia humana se encuentra el gran dragón, Satanás, y su sistema mundial opresor. La Biblia nos enseña a ver detrás de la cortina de la historia, a reconocer las fuerzas espirituales que están en juego en los conflictos terrenales. Así como el historiador secular ve a Nerón o Domiciano persiguiendo a los cristianos por razones políticas o sociales, el teólogo, a través de la lente del Apocalipsis, ve a Satanás usando a Nerón, a Domiciano y al Imperio Romano como un todo, como una de las cabezas de la bestia, para intentar destruir a la iglesia naciente. La clave de Daniel: los 4 grandes imperios. Para entender la identidad de estas cabezas o imperios, hay un libro en el Antiguo Testamento que es absolutamente crucial: el libro de Daniel. Daniel, al igual que Juan, recibió visiones proféticas sobre el curso de los imperios mundiales. En Daniel, capítulo 2, David y Hace el rey, Nabucodonosor sueña con una gran estatua hecha de diferentes metales: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel interpreta este sueño, revelando que cada metal representa un gran imperio mundial sucesivo. Luego, en Daniel, capítulo 7, Daniel mismo tiene una visión de 4 grandes bestias que suben del mar. La primera era como un león con alas de águila babilonia, la segunda, semejante a un oso medo-persia, la tercera, como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, Grecia bajo Alejandro Magno y sus sucesores. Y la cuarta, una bestia terrible y espantosa, extraordinariamente fuerte, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos, Roma. Es vital entender esto. La identificación de estas 4 bestias de Daniel con los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma no es una interpretación moderna o una moda pasajera. Es una comprensión que ha gozado de un consenso casi unánime entre eruditos judíos y cristianos a lo largo de los siglos. Desde los padres de la Iglesia como Ireneo, Hipólito y Jerónimo, pasando por los reformadores, hasta muchos teólogos modernos, esta secuencia imperial es ampliamente aceptada. Incluso fuentes judías antiguas, como el Talmud y los escritos de Flavio Josefo, reconocen esta interpretación. Ahora, ¿por qué es esto tan importante para Apocalipsis 17? Porque la bestia que Juan ve, sobre la cual está sentada la mujer, es una amalgama de estas bestias de Daniel. Apocalipsis, capítulo 13b, versículo 2, describe a la bestia del mar así: la bestia que vi era semejante a un leopardo Grecia, y sus pies como de oso Medo-Persia, y su boca como boca de león Babilonia. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Esta bestia del Apocalipsis es, en esencia, la culminación o la continuación de estos poderes imperiales históricos que se opusieron al pueblo de Dios, con características que recuerdan especialmente a la cuarta bestia de Daniel, Roma, pero con una dimensión aún más amplia, englobando el legado de opresión de todos los imperios anteriores.
Así, Daniel nos proporciona el código genético, por así decirlo, para identificar la naturaleza de la bestia del Apocalipsis y, por extensión, sus 7 cabezas. 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, el desciframiento final. Armados con este entendimiento fundamental que nos proporciona el libro de Daniel, volvamos ahora al corazón de nuestro texto en Apocalipsis, capítulo 17, específicamente a los versículos 9,10 y 11. Aquí, el ángel intérprete le da a Juan una clave explícita. Una mente que tenga sabiduría es necesaria para entenderla, para descifrar el enigma de las 7 cabezas de la bestia. Escuchemos con atención esto. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Analicemos esta revelación crucial paso a paso, desglosando cada elemento. Primero, el ángel declara: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En el contexto del primer siglo, para Juan y sus lectores originales, había una ciudad que era universalmente conocida, casi proverbial, por estar construida sobre 7 colinas o montes: Roma. La ciudad de Roma fue y sigue siendo famosa por sus 7 colinas históricas: el Palatino, el Capitolio, el Aventino, el Celio, el Esquilino, el Viminal y el Quirinal. Esta identificación geográfica era tan común que poetas romanos como Virgilio y Horacio, y escritores como Plutarco, se referían a Roma como la ciudad de las 7 colinas, Septimontium en latín. Incluso circulaban monedas romanas de la época, como las acuñadas bajo el emperador Vespasiano, quien reinó del 69 al 79 de CP, que representaban a la diosa Roma, personificación de la ciudad, sentada triunfalmente sobre 7 colinas. Esta es una pista geográfica y simbólica casi innegable. La mujer ramera, Babilonia la Grande, y por ende la bestia sobre la que se asienta y con la que está íntimamente asociada, está conectada de manera inextricable con la ciudad de Roma, el centro del poder imperial en tiempos de Juan. Segundo, el ángel añade una capa adicional de significado, y son 7 reyes. Aquí es donde muchos intérpretes a lo largo de la historia se han desviado, intentando identificar a estos 7 reyes con 7 emperadores romanos específicos, por ejemplo, comenzando con Augusto o Julio César y contando hasta algún emperador contemporáneo o ligeramente posterior a Juan. Otros, en épocas posteriores, han intentado aplicar esto a una sucesión de 7 papas. Sin embargo, como hemos visto consistentemente en el lenguaje profético, especialmente en Daniel, un rey a menudo representa un reino o un imperio en su totalidad, no solo a un individuo. Daniel, capítulo 7, versículo 17, dice explícitamente que las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero el contexto deja absolutamente claro que se refiere a 4 imperios sucesivos. Daniel, capítulo 8, versículos 20 y 21, habla del carnero con 2 cuernos como los reyes, plural, refiriéndose a la dinastía o al imperio de Media y de Persia, y del macho cabrío como el rey singular.
refiriéndose al imperio en su conjunto o a su fundador de Grecia. Es mucho más consistente con el uso bíblico y con el alcance global de la visión interpretar a estos 7 reyes no como 7 individuos, sino como 7 grandes imperios o formas de gobierno imperiales que han tenido un papel significativo y a menudo opresor en la historia del pueblo de Dios. ¿Cuáles serían estos 7 imperios? Considerando la perspectiva histórica de Juan y la revelación previa en Daniel, basándonos en los grandes poderes que dominaron el escenario mundial y afectaron directamente a Israel y luego a la iglesia primitiva, podemos proponer la siguiente secuencia, que ha sido sugerida por muchos comentaristas conservadores. Egipto, el primer gran opresor de Israel, de donde Dios los liberó en el Éxodo. Asiria, el imperio cruel que destruyó el reino del norte de Israel, Samaria, en el 722 a.C. y amenazó a Judá. Babilonia, el imperio que conquistó a Asiria, destruyó Jerusalén y el templo en el 586 a.C., y llevó al pueblo de Judá al exilio. Medo-Persia, el imperio que sucedió a Babilonia bajo Ciro el Grande y que permitió el regreso de los judíos del exilio y la reconstrucción del templo. Grecia, el imperio de Alejandro Magno y sus sucesores, los Ptolomeos y los Seleucidas, que dominó Judea y cuya política de helenización provocó la revuelta macabea. Ahora, volvamos a las palabras precisas del ángel en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10, 5 de ellos han caído. Para la época en que Juan escribía el Apocalipsis, probablemente durante el reinado de Domiciano, alrededor del 95-96 d.C. Estos 5 grandes imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, ya eran potencias del pasado. Habían caído de su preeminencia mundial. Luego el ángel dice, ¿qué imperio dominaba el mundo conocido en tiempos de Juan? ¿Qué poder era la principal fuente de persecución para los cristianos en ese momento, exigiendo la adoración al emperador y considerando al cristianismo una amenaza? Sin duda alguna, el Imperio Romano. Roma era el 6º imperio en esta secuencia. Y finalmente, el ángel revela, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esto apunta a un 7º poder imperial, o una 7ª forma o manifestación del poder tipo bestia, que surgiría en el futuro, después de la fase de la Roma imperial conocida por Juan, y cuya duración sería relativamente corta antes de la aparición de la fase final. La identidad exacta de esta 7ª cabeza ha sido objeto de mucho debate, pero se refiere a una entidad de poder global que sigue el patrón de sus predecesores. Ahora, atención al crucial versículo 11, que es la clave para entender la figura del 8º rey, la bestia que era, y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Esta bestia, la entidad imperial en su conjunto, que tuvo una existencia pasada era, luego pareció desaparecer o sufrir una herida mortal, como se describe en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Reaparece o resurge en una forma final como un 8º poder o rey, pero este 8º no es completamente nuevo ni independiente, es de entre los 7, es decir, es una especie de reencarnación, un resurgimiento o una encarnación final y concentrada del mismo espíritu,
ideología y poder de los 7 imperios anteriores, especialmente de la sexta cabeza, Roma pagana, pero en una forma aún más blasfema y totalitaria. Este octavo rey es la bestia en su manifestación final y culminante, el anticristo personal o el sistema anticristiano final que va a la perdición, es decir, a su destrucción definitiva por parte de Dios. Esta interpretación, que ve a las 7 cabezas como 7 imperios sucesivos con Roma como la sexta, y una futura manifestación de este poder romano, o de tipo romano como la séptima y luego la octava, que es la bestia misma en su fase final, ha sido sostenida y desarrollada por muchos comentaristas a lo largo de la historia, incluyendo figuras tan tempranas como Hipólito de Roma, siglo III c., quien ya identificaba a la última bestia con el Imperio Romano en su forma final y anticristiana. La mujer ramera, el trágico símbolo de la apostasía. Hemos identificado a la bestia y sus cabezas, pero ¿quién es la mujer que cabalga sobre ella? Esta Babilonia la Grande. Para entender esto, debemos recordar cómo la Biblia usa el simbolismo de la mujer. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios frecuentemente se refiere a su pueblo, Israel, como su esposa, su novia. En Isaías capítulo 54, versículos 5 y 6b, leemos: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. En Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20, Dios dice a Israel: y te desposaré conmigo para siempre. En Ezequiel, capítulo 16, se describe la relación de Dios con Jerusalén en términos de un matrimonio. Esta es la imagen del pueblo de Dios en su estado ideal, fiel a su pacto. Pero ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios rompe ese pacto? Cuando se vuelve infiel, cuando adora a otros dioses o confía en poderes mundanos en lugar de Dios. La Biblia usa una metáfora muy fuerte y dolorosa, la de la esposa infiel, la adúltera, la ramera. En Isaías, capítulo 1, versículo 21, Dios lamenta: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, Jeremías y Ezequiel, también usan esta imagen para describir la apostasía de Israel y Judá. Ahora volvamos al Apocalipsis. En el capítulo 12, vimos a una mujer vestida del sol, coronada de estrellas, la madre del Mesías, representando al pueblo fiel de Dios, perseguido por el dragón. Esta es la iglesia en su pureza y fidelidad. Pero en el capítulo 17, Juan ve una imagen completamente opuesta. Ve a otra mujer. Ya no está vestida de sol, sino de púrpura y escarlata, los colores del lujo imperial y a veces del pecado. Ya no está siendo perseguida en el desierto. Ahora está sentada triunfante sobre la bestia perseguidora. Ya no es la esposa fiel. Ahora lleva en su frente el nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Se ha embriagado con la sangre de los santos, aquellos que permanecieron fieles. La conclusión es dolorosa pero ineludible. La mujer ramera de Apocalipsis 17 representa una entidad religiosa, o una porción significativa del pueblo profeso de Dios que ha apostatado. Ha abandonado su verdadera vocación espiritual y ha entrado en una alianza ilícita con los poderes mundanos, los reyes de la tierra con quienes fornica. Ha buscado poder terrenal, riqueza e influencia,
comprometiendo su fe y persiguiendo a aquellos que se mantienen fieles a la verdad del Evangelio. Esta visión cumple la advertencia del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, men, Tesalonicenses, capítulo 2, den, donde habla de una gran apostasía que precedería a la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. La visión de Juan es el retrato gráfico de esa apostasía institucionalizada, una iglesia que ha perdido su camino y se ha unido al enemigo. Este es el espectáculo que tanto horroriza a Juan, ver a aquella que debía ser la esposa de Cristo, convertida en la amante de la bestia. El anticristo no es solo uno, un llamado a la vigilancia. Llegamos ahora a un punto crucial, uno que a menudo genera gran expectación y lamentablemente mucha especulación infundada. Cuando hablamos de la bestia, de la ramera, del octavo rey, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿estamos hablando del anticristo? ¿Y quién es el anticristo? ¿Es el Papa Francisco, como algunos sugieren apresuradamente? ¿Es alguna otra figura política o religiosa prominente? Queridos amigos, si hay algo que hemos aprendido hasta ahora, es a ser cautelosos con las identificaciones simplistas. El apóstol Juan mismo, en su primera epístola, nos da una perspectiva más amplia. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, escribe, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego, en el capítulo 4, versículo 3, añade, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el meundio. ¿Qué nos dice esto? Que el espíritu del anticristo es una fuerza, una influencia, una rebelión contra Dios y su Cristo, que ya estaba activa en tiempos de Juan y ha continuado a lo largo de la historia. Se manifiesta en cualquiera que niegue la verdad fundamental de Jesucristo, no solo con palabras, sino también con hechos. Cuando los cristianos, ya sea individual o colectivamente como instituciones, rompen su pacto con Dios, cuando adoptan comportamientos que contradicen el Evangelio, cuando buscan el poder y la gloria del mundo en lugar de la cruz de Cristo, están manifestando el espíritu del anticristo. Por lo tanto, la advertencia del Apocalipsis no es solo para señalar a una figura externa. Es una advertencia para todos nosotros, para cada iglesia, para cada denominación, católicos, protestantes, ortodoxos, adventistas, evangélicos, todos los que llevamos el nombre de Cristo, porque todos somos susceptibles de caer en la trampa de la apostasía, de unirnos, consciente o inconscientemente, con los poderes de este mundo, si no permanecemos fieles a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. La bestia y la ramera no son simplemente entidades allá afuera, son también un espejo que refleja las tentaciones y los peligros que enfrenta la Iglesia en cada generación. La historia del cristianismo está, lamentablemente, marcada por momentos en que la Iglesia, o partes de ella, se aliaron con el poder imperial, se corrompieron por la riqueza y persiguieron a los disidentes. Hubo épocas de gran controversia, como la Reforma, donde Lutero y el Papado intercambiaron duras acusaciones. Incluso movimientos que comenzaron con gran fervor espiritual pueden, con el tiempo,
caer en la complacencia o el compromiso. En lugar de caer en el espíritu del acusador de nuestros hermanos, señalando con el dedo a otras denominaciones, ¿no deberíamos examinar primero nuestros propios corazones y nuestras propias comunidades? Cuando vemos errores o pecados en otros grupos cristianos, reaccionamos con el corazón quebrantado de Jesús, que lloró sobre Jerusalén por sus pecados, o con una especie de satisfacción farisaica. He tenido el privilegio de conocer a personas profundamente sinceras en muchas tradiciones cristianas diferentes. Estudié en una universidad católica y conocí seminaristas que habían renunciado a todo por seguir a Cristo con un voto de pobreza. ¿Podría yo, desde mi propia perspectiva teológica, decir que su fe no era genuina? Cuando vemos vidas como la de la Madre Teresa de Calcuta, podemos simplemente descartarlas porque no pertenecen a nuestra denominación particular. Convivir con personas de diferentes trasfondos nos ayuda a ver su humanidad y su sinceridad. Es cierto que a lo largo de los siglos, instituciones eclesiásticas han cometido errores, a veces graves. Ninguna iglesia es perfecta. Como dijo el teólogo católico Hans Urs von Balthasar, citando una antigua tradición patrística, la iglesia puede ser descrita paradójicamente como casta meretrix, la ramera casta o pura. Es santa por su origen divino y su vocación, pero pecadora por los miembros que la componen. Está formada por personas sinceras e hipócritas, líderes fieles y líderes corruptos. El verdadero desafío, entonces, no es tanto identificar al anticristo como una figura singular y distante, sino discernir y resistir el espíritu del anticristo donde quiera que se manifieste, incluso dentro de nosotros mismos y de nuestras propias filas. Y sobre todo, esforzarnos por construir puentes de amor y comprensión, no muros de acusación y división. El panorama completo, el retorno de Roma y la fidelidad final. Entonces, ¿qué podemos concluir teológicamente de este estudio profundo y detallado de Apocalipsis, capítulo 17, y su conexión con el resto de la Escritura? ¿Cuál es el panorama general que emerge? Hemos visto que las 7 cabezas de la bestia representan una sucesión de grandes imperios que, a lo largo de la historia, han oprimido al pueblo de Dios y se han opuesto a su soberanía. El ángel le revela a Juan que 5 de estos imperios ya habían caído en su tiempo. El sexto, el Imperio Romano, estaba en el poder en ese momento, y un séptimo vendría después, pero su duración sería relativamente breve. Luego, la bestia misma, esta entidad imperial que era, y no es indicando quizás un periodo de aparente desaparición o una herida mortal que luego es sanada, como se menciona en Apocalipsis 13, reaparece o resurge en una forma final y definitiva como un octavo rey. Este octavo rey, sin embargo, es de entre los 7, lo que significa que no es un poder completamente nuevo o ajeno, sino más bien una manifestación final, una encarnación culminante y concentrada del mismo espíritu, la misma ideología y el mismo poder de los 7 imperios anteriores, y especialmente de la sexta cabeza, la Roma pagana, pero posiblemente en una forma aún más blasfema, totalitaria y globalizada. Este octavo rey es la bestia en su manifestación final, la encarnación del anticristo personal o del sistema anticristiano definitivo, que va a la perdición, es decir, a su destrucción completa y eterna por parte de Dios en la segunda venida de Cristo. Esto sugiere fuertemente que en los últimos días de la historia humana, antes del retorno glorioso de Jesucristo,
habrá un resurgimiento de un poder global de naturaleza similar, en su carácter y sus objetivos, a la antigua Roma imperial. Será un sistema que combinará el poder político, económico, militar y posiblemente religioso, que exigirá lealtad absoluta y adoración, y que perseguirá ferozmente a aquellos que se mantengan fieles a Dios y se nieguen a recibir su marca o a someterse a su autoridad idolátrica. Los detalles exactos de cómo se manifestará este poder final, cómo logrará unificar al mundo bajo su dominio, qué forma específica tomará, no se nos revelan con una precisión milimétrica que satisfaga toda nuestra curiosidad. La profecía bíblica nos da el panorama general, las características esenciales, las advertencias necesarias, pero no siempre cada pequeño detalle del cómo y el cuándo. Su propósito principal no es tanto satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, como prepararnos espiritualmente para vivir fielmente en el presente, sea cual sea nuestra generación. No sabemos, por ejemplo, con certeza absoluta, cómo una persona con una discapacidad severa que le impida la comunicación verbal o la comprensión intelectual compleja tomará sus decisiones en ese tiempo de prueba final. No sabemos cómo aquellos que estén postrados en cama por enfermedades degenerativas o en situaciones de extrema vulnerabilidad enfrentarán ese momento decisivo. Lo que sí sabemos, y esto es lo fundamental, es que Dios es justo y misericordioso y conoce el corazón de cada persona. Y también sabemos que, en esa crisis final, el verdadero pueblo de Dios, aquellos que le pertenecen y perseveran hasta el fin, serán claramente distinguidos por dos características fundamentales, como lo dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, en el contexto de la adoración a la bestia. Aquí está la paciencia, la perseverancia, la resistencia fiel de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estas dos marcas, obediencia a la ley de Dios como expresión de amor y una fe viva y personal en Jesucristo como Salvador y Señor, serán el sello distintivo de los verdaderos seguidores de Cristo en el tiempo del fin. Hasta que llegue ese día final de prueba y vindicación, no nos compete a nosotros, como individuos falibles, erigirnos en jueces de la espiritualidad o del destino eterno de los demás. Nuestra tarea primordial, como seguidores de Cristo, es asegurarnos de que nosotros mismos estamos construyendo nuestras vidas sobre el fundamento sólido e inconmovible de la palabra de Dios, viviendo en obediencia gozosa a sus mandamientos, que no son gravosos para quienes aman a Dios, y manteniendo firme e inconmovible nuestra fe personal en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Como dijo una vez el Papa Francisco, en un contexto diferente, pero con una sabiduría aplicable aquí, y que fue citado por el Padre Reinaldo al inicio de la transmisión original de Rodrigo Silva, de la cual este estudio se basa, nuestra misión como cristianos es construir puentes, no muros, puentes de diálogo, puentes de amor fraterno, puentes de comprensión y respeto mutuo, incluso, y especialmente, en medio de nuestras diferencias teológicas o denominacionales. Porque al final, lo que nos unirá como el verdadero y único pueblo de Dios ante su trono no será la uniformidad doctrinal absoluta en cada detalle, lo cual es probablemente inalcanzable en esta tierra, sino un corazón rendido y transformado por la gracia de Cristo, y una vida que refleje de manera creciente su amor, su santidad y su justicia en un mundo que tan desesperadamente los necesita.
Hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino fascinante a través de las profundidades de Apocalipsis. Capítulo 17. Hemos visto cómo los símbolos aparentemente impenetrables comienzan a tener sentido cuando los examinamos a la luz de toda la Escritura y del contexto histórico. Hemos aprendido que la bestia no es una criatura literal, sino el símbolo de poderosos imperios terrenales, instrumentos del dragón en su guerra contra Dios y su pueblo. Hemos identificado las 7 cabezas como una sucesión de estos imperios, culminando en la Roma de los tiempos de Juan y apuntando hacia una manifestación final de este poder en los últimos días, el octavo rey. Hemos contemplado, con dolor, la imagen de la gran ramera Babilonia la Grande, como símbolo de una cristiandad apóstata que ha traicionado su llamado celestial por una alianza ilícita con los poderes de este mundo, embriagándose con la sangre de los verdaderos santos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy, en pleno siglo XXI? Primero, es un llamado a la vigilancia espiritual. El espíritu del anticristo sigue activo y la tentación de comprometer nuestra fe por seguridad, prosperidad o aceptación mundana es siempre real. Debemos estar alertas, examinando constantemente nuestras vidas y nuestras instituciones a la luz de la palabra de Dios. Segundo, es un llamado a la fidelidad inquebrantable. En medio de la confusión y la apostasía crecientes, Dios tendrá un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esta es la marca distintiva de los verdaderos seguidores de Cristo en el tiempo del fin. Tercero, es un llamado al discernimiento bíblico. No debemos ser arrastrados por cada viento de doctrina o por interpretaciones sensacionalistas. Necesitamos estudiar la Biblia por nosotros mismos, con oración y diligencia, pidiendo la guía del Espíritu Santo para comprender sus verdades eternas. Y cuarto, es un llamado a la unidad en el amor. Aunque tengamos diferencias, debemos esforzarnos por amar y respetar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de todas las tradiciones, construyendo puentes de comunión en lugar de muros de separación. Este estudio, queridos amigos, es una advertencia, pero también una fuente de gran esperanza, porque aunque la bestia y la ramera parezcan triunfar por un tiempo, el Apocalipsis nos asegura que su destino final es la perdición. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el vencedor final, y aquellos que son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, compartirán su victoria. Si este viaje a través del Apocalipsis ha encendido una chispa en ti, si ha despertado un deseo de conocer más profundamente las verdades de este libro extraordinario, te invito a no detenerte aquí. Profundiza en tu propio estudio. Busca recursos confiables. Y si este mensaje te ha bendecido, te animo a compartirlo con otros que también puedan estar buscando respuestas y esperanza en estos tiempos desafiantes. Al hacerlo, estarás siendo parte de la gran comisión de difundir la luz del Evangelio. Me gustaría ofrecerte una herramienta para continuar este viaje. En los comentarios de este video, o a través de un enlace que proporcionaremos, podrás acceder a un estudio bíblico más completo sobre el libro del Apocalipsis, una guía que te ayudará a navegar sus páginas con mayor confianza y comprensión. Es mi regalo para ti. Gracias por acompañarme en este estudio. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y no olvides suscribirte a este canal
y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros estudios que te ayudarán a crecer en tu fe y conocimiento de la palabra. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.